Hola de nuevo, continuando con el video anterior, donde veíamos solamente una variable, ¿cierto? Una variable dependiente, eh, y qué podíamos hacer con ella. Entonces, cuando hay solo una, vuelvo a recordar que cuando hay solo una variable dependiente, o solo una variable y esta es dependiente, ojalá sea continua y es ideal que sea continua y por tanto podemos hacer cualquier tipo de análisis complejo. ¿Ya? Eh, en términos de tablas y gráficos, es necesario ver cómo se distribuye y ese es un elemento sumamente importante. ¿Ya? La distribución de los datos. Ahora, eh, como eso trabaja el, ah, con el gráfico, con el histograma, ¿cierto? Recuerden que eso es lo que nosotros trabajamos el otro día, ¿ya? Y vemos su forma. Recuerden que esto, vamos a, vamos a achicarlo un poquito para que tenga sentido el gráfico, ¿sí? Y esto también. Listo, ahí tenemos el gráfico. Sí, tenemos el histograma y tenemos el polígono de frecuencia, ¿ya? Eh, la distribución nos arroja cierto comportamiento, cierta forma. Entonces, lo que uno debe tratar de entender es cómo se puede explicar esa forma, ¿ya? ¿Cómo se puede explicar? Y para eso vamos a obtener ciertos valores que son sumamente importantes, ¿ya? Entonces, vamos a acuérdense que esto ya lo obtuvimos y por lo tanto lo vamos a dejar fuera. Ahora, qué cosas podemos obtener y qué se pueden qué indicadores se pueden obtener que nos permite decir o ver lo mismo que el gráfico? Bueno, las medidas de tendencia central, ¿sí? Vamos a poner acá las medidas de dispersión, ¿sí? Y por acá vamos a poner medidas de forma y por acá medidas de posición relativa. En general, medidas de tendencia central tenemos el promedio, mediana, moda, media geométrica, media armónica, ¿ya? Promedios ponderados, etcétera. Pero en general, media cuadrática, ¿ya? Pero por lo general, estas son las cuatro. ¿Va? Vamos a obtener eso, más promedio, y vamos a escoger el rango de trabajo. Y voy a copiar esto mismo para no estar copiando dos veces. Más mediana, más moda, más media punto geom, ahí está, más media punto armo. Y ahí tenemos los datos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vemos que tenemos un problema porque vemos que hay valores muy distintivos, ¿ya? Entonces, tienden a parecerse el promedio con la mediana, un poco, ya la moda no se parece en nada a los anteriores y la media geométrica y la media armónica nada. Entonces, obviamente, la pregunta del millón es ¿cuál es la que coloco acá? ¿Ya? Bueno, eso tienen que verlo porque cada uno responde a ciertas cosas. Media geométrica y media armónica generalmente usada para índices, la moda es para datos cualitativos, la mediana es cuando
eh, cuando no importa tanto el valor del dato y el promedio y por sobre todo eh, cuando tenemos una variable continua, ¿cierto? Es ideal que obtengamos el promedio, ¿ya? Eh, lo que sí es que estos tres uno podría entender que son sumamente importantes, ¿ya? Los vamos a remarcar, porque hay una relación entre ellos, hay una que nos permite decir qué es lo que ocurre y qué va a pasar y que va a ser explicado en función de estos otros valores. En medidas de dispersión, aquí hay un tema sumamente importante que tiene que ver con que la medida de dispersión que nosotros apliquemos va a depender de la medida de tendencia central que se aplique. Por lo tanto, si estoy explicando un promedio, la que necesito sacar es la desviación, la desviación estándar. Unos dirán estandarotípica, ¿ya? Desviación estándar o desviaciones típicas, más best. Y aquí tenemos desviación estándar muestral y desviación estándar poblacional que aparece de la misma forma en la calculadora. Ojo, ¿ya? Como es una muestra y está el contexto explica que es una muestra, ¿cierto? Vamos a trabajar con desviación estándar muestral, ¿ya? Para este rango, ¿sí? Ah, me falta el paréntesis. Paréntesis, escojo, cierro paréntesis, enter. Y ahí tenemos las desviaciones estándar. Uno podría decir, hay otro que se llama desviación mediana o desviación media. No sé si estará esa. No, no está. Desviación promedio. Ah, desviación promedio podría ser. Devuelve el promedio de la desviación absoluta. Sí, este es. ¿Ya? Desviación media. Y fíjense la diferencia. ¿Ya? Esto es en función del promedio. Promedio, promedio. Y cuando es la mediana, se calcula lo que se llama desviación mediana. Si vale la pena calcular, en nuestro aparece el rango, ¿ya? Pero en realidad, ¿qué es la diferencia entre el máximo y el mínimo? Eh, en serio, que no dice nada mucho más que aprender a restar el máximo menos mínimo. Entonces, este yo lo dejo afuera. ¿Ya? Eh, Recuerden que esto se obtiene si y solo si la variable es continua. Si la variable no es continua, no se puede obtener esto. Entonces, ya empiecen a fijarse eh, que si mi variable acá es cualitativa, o es ordinal, 1, 2, 3, 4 hijos, o es discreta, 1, 2, 3, 4 hijos, no puedo calcular una desviación estándar para 1, 2, 3, 4 hijos. ¿Ya? Porque obviamente no podemos hablar de perdón, no podemos hablar de 1,09 hijos en variación, digamos. ¿Ya? Recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y hablar de la varianza es un valor al cuadrado, por lo tanto es un valor que es difícil de explicar. Y en las medidas de forma tenemos asimetría y tenemos la kurtosis. ¿Ya? Más asimetría, más coeficiente, coeficiente simetría poblacional y muestral. Vamos a trabajar con asimetría poblacional más kurtosis. Ahí está, kurtosis, paréntesis. Ya. Bueno, esto es sumamente interesante
porque no lo muestran en el colegio, no está en el colegio, no está en el programa. ¿Por qué no está? No tengo idea. ¿Ya? Pero es sumamente importante porque esto muestra la relación que existe entre estos tres valores. Cuando la simetría, el valor de la simetría aquí lo que interesa es que sea positivo, negativo, o saber si es positivo, negativo o neutro. ¿Ya? Si la simetría es positiva, ¿ya? Vamos a buscar eh, asimetría y kurtosis y vamos a ir a imágenes. Ya. Aquí se ve clarito. Cuando la simetría es positiva, es el valor de la simetría, el valor es positivo, entonces el valor se encuentra acá. ¿Ya? Entonces los datos, si ustedes se dan cuenta, están cargados hacia valores bajos. Cuando la simetría es negativa, es decir, el valor tiende a ser tiende a estar por acá, entonces los datos se encuentran, ¿sí?, cargados o mayoritariamente son valores grandes, tienden a ser valores grandes. Y cuando la simetría es cero, o pertenece a un rango sumamente chico, entonces podemos hablar que la situación es simétrica. ¿Ya? En el caso de, vamos a pegar, vamos a copiar esto, copiar imagen, y la vamos a pescar, la vamos a pegar acá. Entonces, ¿qué es lo interesante? En que en el caso de la simetría negativa, la moda está acá, es el punto más grande, y el promedio es el punto de equilibrio, y por lo tanto la media se encontrará. Entonces aquí es promedio menor que la mediana, menor, menor que la moda. Y en el caso de acá, vamos a tener la moda, que el punto más grande, es menor que la mediana y es menor que el promedio. ¿Ya? Y aquí vamos a decir que la mediana es igual a la moda y es igual al promedio. ¿Ya? Son iguales. Todos están exactamente en el mismo valor. ¿Ya? Todo está ahí. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos una simetría positiva, 0,884, asimetría positiva, entonces la moda tiene que ser menor que la mediana. ¿Moda menor que la mediana? Sí. Moda menor que la mediana. Moda menor que la mediana. Y la mediana debería ser menor que el promedio. Mediana menor que el promedio. No pasa. ¿Ya? Cuando esto ocurre, se habla de un sesgo en la muestra. ¿Ya? Y por lo tanto debe existir lo que se llama un valor fuera de rango o un valor que eh, está entre comillas mintiendo. ¿Ya? ¿Por qué miente? Bueno, eso hay que tratar de descubrir. ¿Cómo se puede ver eso? Bueno, para eso existen los valores que son la medida de posición relativa, más conocido como percentiles, ¿sí? Y estos percentiles interesa el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75. ¿Ya? Entonces, más percentil incluido, no excluido, incluido. La matriz, ahí tenemos la matriz, ¿ya? Punto y coma 0,25. ¿Sí? Punto 89. Después vamos a copiar vamos a copiar acá arriba. Copiar. Vamos a pegar y vamos a pegar y vamos a cambiar a 0,50 y este vamos a cambiar a 0,75. ¿Ya? Entonces, hay una máxima que tiene que ver con lo que se llama el diagrama de caja, ¿ya? Que permite eh, eh, definir tres valores, ¿sí? Y que dice en relación con lo siguiente. Vamos a buscarlo. Info, Infogram, creo que. Infogram, sí.
Infogram, acá está. Voy a entrar al mío. ¿Cuál era? ¿Con Facebook? School University. Teach Professors. Ay, no está. No es nada esta. Logout. Single. Carlos.Jiménez frontera.cl. Oh, me olvidé. Ahí está. Ahí estamos. Y acá lo tengo. Vamos a compartir. Público. Vamos a colocarlo acá. ¿Ya? Entonces fíjense. Lo voy a copiar este. Lo voy a copiar este. Vamos a copiarlo acá. No me lo permite. No permite copiar. Qué lata. Si puedo. Copy. No permite marcarlo. Bueno. Pero vamos a ver acá. Ya. Y tenemos percentil 25, percentil 50, percentil 75 y se obtiene el máximo como el cuartil 3 más el intervalo intercuartil por 1.5. Ya, esa es la diferencia entre ese. Y obtenemos el mínimo como el límite inferior como el cuartil 1 menos el 1.5 veces el intervalo intercuartil. ¿Ya? ¿Qué permite eso? Permite decir que cualquier valor que está fuera de ese rango, ¿sí? Es considerado un valor que está interviniendo en el comportamiento real de los datos. ¿Ya? Entonces vamos a poner el IRC más percentil 75 menos el percentil 25. Entonces el límite superior y el límite inferior, ¿ya? Y el límite superior va a ser percentil 75 más 1.5 veces por el IRC, ¿ya? Y más el percentil 25 menos 1.5 veces el IRC, ¿ya? Entonces vamos a confirmar, este es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque está dentro de los valores que puede ser, pero no puede haber ningún valor más bajo del 0, porque es una escala de razón y por lo tanto no hay consumos negativos y por lo tanto este hay que reemplazarlo por el valor 0. Por 0. ¿Ya? Entonces, evidentemente nuestro rango va entre 0 y este valor, ¿ya? Entonces, ¿hay algún valor que esté bajo 0? No hay ningún. Y que esté sobre 4.4, aquí está. Ese es un valor, ¿ya? Y el sistema automáticamente, el sistema de análisis establece que ese valor pudiese estar influenciando el comportamiento de los datos, ¿ya? Recuerden que un problema que tiene promedio que es sensible a valores extremos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa si este valor va a tender a irse hacia el valor extremo, ¿ya? Es decir, fíjense, yo voy a borrar el 4,56 y tengo una diferencia, ¿ya? Entonces tengo moda
tengo mediana y tengo promedio y cambia. Y fíjense que la mediana no cambia mucho. ¿Ya? Aquí, y fíjense otra cosa, que en términos de asimetría tampoco cambia. ¿Ya? Bueno, probablemente, probablemente el problema está en que no esté dado por los valores que están por sobre, ¿sí? Sino que los valores que estén dados por debajo. ¿Ya? Porque si yo elimino ese, que a pesar de no me lo reconoce, ¿sí? Yo hago un análisis y digo, ¿qué está pasando aquí? 0,4 kilos, salta a 0,59, ya, y ese es un problema. Eh, entonces, mi pregunta, como uno tiene que tener cierta sentido, entonces uno esperaría que fuese moda, está bien, mediana, está bien, promedio. Pero resulta que este está más bajo, por lo tanto hay un valor bajo que lo está tirando para allá, que sería este valor. Y si yo lo saco, evidentemente ahora sí tiene sentido. 0,59, 1,85, 1,88 y tiene el comportamiento que uno espera. ¿Ya? Si uno se da cuenta, este sigue siendo un valor atípico, así que al eliminarlo, ¿sí? No, 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 no pierde toda sensación los datos. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo se trabaja. Probablemente lo que está pasando es que no es posible analizar estos datos en función de una sola variable porque hay otra variable que está incidiendo en el comportamiento de esta variable. ¿Ya? Eh, eso es sumamente importante porque lo que estamos diciendo es que no es posible analizar el consumo de kilowatt solo por una función de consumo, ¿ya? Sino que tendríamos que considerar otra variable adicional, como cuál, por ejemplo, número de habitantes por hogar, ¿ya? Que ahí, si nosotros consideramos, hacemos ese análisis, probablemente en lo que tengamos como dato sea una cuestión totalmente diferente, ¿ya? Bueno, lo dejamos hasta aquí. De ahí seguimos con más análisis.